Hoy la celebración eucarística, sobre todo las lecturas, nos tocan un tema que es a un cierto aspecto pareciera que fuera contradictorio y en la historia, sobre todo de la fe cristiana, seguramente ha sido motivos de conflictos. En vez tendría que ser propio el opuesto, tendría que ser motivos de sanación de la humanidad y sobre todo de libertad interior de cada uno de nosotros. Porque en fondo el deseo de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesús da una frase para ayudarnos a comprender cuál es su misión. Jesús trae una novedad muy grande a la tierra, no solamente el hecho que trae la divinidad a la tierra, en su presencia humana, en su persona humana, sí, y en la plenitud de la vida humana, sino que sobre todo Jesús trae algo que antes de él no existía en el hombre. ¿Y qué es eso? Lo que dice aquí hoy. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y esta palabra podemos decir que hasta el día de hoy podemos comprender, viendo la historia, que nos, podemos decir que nos falta, incluso como humanidad, un camino de pasar de lo que es escrito, de observar una ley escrita, a una plenitud de lo que ahí está escrito. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y de hecho Jesús lo aclara esto, ¿no? En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Recordemos, hermanos y hermanas, primero que nada la traducción, porque aquí esta traducción nos puede traicionar en la comprensión de lo que está diciendo Jesús. Porque cuando Jesús habla de la ley, está hablando del Antiguo Testamento y está hablando de la palabra de Dios transmitida sobre todo a través los escritos que vienen hechos luego de Moisés. Por lo cual estamos hablando del Pentateuco, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, que significan los 5 libros de la ley. Y la palabra ley en realidad significa Torá. Y Torá, si lo traducimos con ley, en realidad lo traicionamos, porque Torá significa enseñamiento, enseñanza. Ven que esta delicadeza ya nos está diciendo una cosa muy importante para no caer justamente en lo que Jesús dice después en el Evangelio de hoy, en la fe y en la justicia de los fariseos y de los doctores de la ley. De hecho, Jesús lo dice esto, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí va, podemos decir, la bomba del Evangelio de hoy. Hermano, ¿te sentís en una situación en la cual estás viviendo, que te estás preguntando 2000 años después de la venida de Jesús, y nos estamos siempre acercando al aniversario de la resurrección, de la muerte, de la pasión y la resurrección de Cristo, que estaremos por celebrar dentro de unos años? ¿Y cómo es posible que aún hoy no nos reconozcamos que estamos viviendo el reino de Dios? De hecho, si nos miramos alrededor, podemos contemplar el reino de los hombres, no el reino de Dios. Y si vos lo pensás un poquito y te pones a reflexionar, decís que uno de los motivos que nos choca en la vida cotidiana
es que parecen que son dos bloques que se encuentran, se contrastan entre lo que es el enseñamiento, la Torá, y lo que es el enseñamiento y la ley del hombre. Ahí, justamente, hermanos y hermanas, los conflictos son fuertes, al punto que en ciertas realidades la persecución de los cristianos es fuertísima y afrontan aún hoy el martirio. Pero eso nos puede suceder a nosotros en el contexto social, en las escuelas, en el lugar de trabajo, y etc. Retornemos profundamente a la palabra del Señor de hoy, porque el tema de hoy nos lleva a una fe verdadera y nos lleva a comprender que Jesús hace un pasaje a más allá de lo que el pueblo de Israel había llegado a su tiempo. Y de hecho, el reino de Israel, que trata de establecer el reino de Dios en la tierra, tratando de basar sus leyes sobre la Torá, lo que es justamente todo lo que recibió Moisés y los patriarcas y los profetas, luego de Moisés, que llaman siempre al pueblo a retornar a la Torá, al espíritu que viene de la palabra de Dios. Leamos un momento también la primera lectura del Eclesiástico, que justamente es uno de los libros de la sabiduría, que se basa seguramente sobre vivir la Torá. Y de hecho dice, si quieres, guardarás los mandamientos. Y recuerden esta palabra, mandamientos, la Torá, y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. En esta palabra justamente del eclesiástico te da ya una respuesta a nosotros del por qué no vivimos y no vemos y no tocamos y no experimentamos fuertemente que la ley que contemplamos entre nosotros sea verdaderamente el reino de Dios. Y justamente lo dice porque Dios te ha dado la voluntad, a la cual Dios es fiel, de elegir entre la vida y la muerte, entre el fuego y el agua. El entre que enciende tu alma y entre aquello que lo apaga. Y esto ya te pone en guardia, hermano y hermana, te pone en guardia para comprender que existe un camino, una enseñanza, una Torá, que te conduce a la vida, y existe una ley, una enseñanza que te conduce a la muerte. La escritura de hoy nos quiere despertar en nuestra conciencia y despertar en nuestro corazón, hacerte comprender que es muy superficial en ponerte una cuestión temporal. Es muy superficial decir yo no logro vivir el Evangelio porque existe esta ley. Yo no logro hacer esto porque en la iglesia interpretan esta palabra así. Y así vía. Jesús quiere llevarnos a un tema mucho más profundo. Y de hecho esto lo dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, que nos da el toco para poder comprender profundamente el Evangelio de hoy, que dice, hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos. La traducción perfecto también significan santos. Pero una sabiduría que no es de este mundo y ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo lo ha conocido, pues
Si lo hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Con esta escritura, hermanos y hermanas, Dios nos está dando, a través del apóstol San Pablo, la lectura del Evangelio de hoy y nos da la posibilidad de vivir lo que Jesús está diciendo. Porque para nosotros, buscando en un modo humano, por más que te esfuerces, es imposible lo que dice Jesús hoy. De hecho, en nosotros existe una lucha interior entre una ley de este mundo y una ley que viene de Dios. De hecho, Jesús lo mete en guardia. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate, reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar por la cólera, de la cólera, contra su hermano, será procesado. Y esta experiencia, todos la hemos vivido. No existe un hombre sobre la tierra o una mujer que no haya experimentado la cólera. Lo que nosotros decimos en criollo, la bronca. Aun cuando parece justa. ¿Y cuántas veces de nuestra boca salieron malas palabras? Como dice después de esto Jesús, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merecerá la condena de la yenna, del fuego. Jesús está diciendo esto para meternos en guardia de qué significa la justicia si no es mayor de los escribas y fariseos. Porque hasta ahí podemos llegar todos. Todos podemos interpretar la palabra de Dios con nuestra cabeza humanita y tratar de practicar lo que ahí está escrito. Todos podemos llegar a no matar a nadie en nuestra vida. Pero ninguno de nosotros es capaz de no llegar a un momento de perder la paciencia, de tratar mal a alguien, de juzgar injustamente, de sentir una codicia y de desear una mujer, o una mujer que desea un hombre. Y así como dirá Jesús adelante. Jesús, ¿por qué dice eso? ¿Y por qué te mete una palabra tan fuerte como decir, cávate el ojo, córtate la mano? ¿Existe algún cristiano que se haya cavado un ojo o cortado una mano? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí con esta palabra tan importante? ¿Existe la posibilidad? Y la respuesta es sí. Esa posibilidad y ese poder, que es un poder de Dios, es un corazón nuevo, un espíritu nuevo, es lo que Jesús al inicio del Evangelio lo está diciendo. No piensen que yo vine a abolir, vine a llevar a plenitud. Entonces, hermano y hermana, si te cuesta tanto rezar, si te cuesta tanto hacer obras de caridad, si te cuesta tanto no odiar a tu prójimo, si te cuesta tanto mirar con amor a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu abuela, a tu tío, a tu amigo, a tu amiga, o enemigo, si quieres decir esta palabra, y te cuenta tanto vivir en esta vida, no obstante leyes humanas que son injustas, si te cuesta creer en la sociedad viendo un gobierno como existe, y todo el resto, la respuesta ¿dónde está? Hacer una revolución, agarrar la espada como hace San Pedro en el momento de los hortos de los olivos y cortar la oreja a alguien. No. Establecer otro reino de este mundo como cayeron todos los reinos. De hecho lo dice San Pablo, los príncipes de este mundo crucificaron al Rey de la Gloria. Piensen un poco. Estemos atentos cuando la iglesia se transforma en un príncipe de este mundo, que quiere establecer normas y leyes iguales para todos, entre comillas. No volvamos para atrás en la ley de los fariseos, vamos para adelante, donde nos está llevando el resucitado. ¿Y el resucitado dónde nos lleva? A la resurrección del cuerpo, a la vida eterna, al enseñamiento, al camino que da la vida y la verdad, y a la plenitud de la vida y la verdad, a la cual, hermanos y hermanas, aún hoy,
2000 años después de Cristo, no hemos llegado. Jesús llegó y la Virgen María llegó. De hecho, ellos están resucitados en eterno. Pero ¿hay algún santo que aún ha resucitado? Piensen un poco. ¿Hay otro resucitado después de Cristo y María en 2000 años de cristianidad? ¿Por qué el Padre aún no ha resucitado si esto está escrito incluso en la Escritura? Quizás el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se esperan algo más de sus hijos en la tierra, después de que vino Él mismo. Y en el Evangelio de hoy nos da una luz de pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre de carne al hombre del Espíritu de Dios. Y esta es una profecía antiguísima que decía estas palabras que aún hoy tenemos que pronunciar y creer con esperanza. Daré a la humanidad un corazón nuevo, meteré en él un espíritu nuevo, y ya no necesitarán leyes, porque mi ley estará escrita en el corazón de cada uno de ellos. Y no solo, la profecía dice, romperán los arcos, destruirán las lanzas, no habrá más guerras. ¡Qué profecía extraordinaria, hermanos, hermanas! Dios nos está conduciendo con el verdadero evangelio del resucitado a hacer un pasito más, a no quedarnos en una situación de un poder temporal, de una seguridad de este mundo, de un príncipe de este mundo. Pidamos verdaderamente que el evangelio de hoy, en el día de hoy, hermano, te dé la posibilidad de vivir y sentir en tu corazón que estás pasando de la muerte a la vida, que estás recibiendo el Espíritu dentro de ti que te hace ver con ojos nuevos, te hace tocar con manos nuevas. ¿Se recuerdan esa frase también de Papa Francisco que decía la revolución de la ternura? En vez de la mano de la codicia que quiere tocar para sentir pasión, tenemos que descubrir la mano de la ternura, que sabe acariciar a un niño y hacerle sentir la ternura de Dios. Eso es Jesucristo nuestro Señor. Y por eso los que lo veían no podían decir que, ¿quién es este hombre? Hace nueva todas las cosas. Y aquellos que en la historia tuvieron ese espíritu, sellaron una huella que es tan fuerte que las mismas personas que los circundaban se preguntaban, ¿quién es este hombre? Hermano y hermana, vos podés ser un hombre así, un hombre nuevo, podés ser una mujer nueva. Basta que no te acontentes de la fe de un fariseo. Basta que no te acontentes de la ley de tu gobierno. Basta que no te acontentes de las enseñanzas humanas. Basta que no te aconteste de la historia como la cuenta el hombre, sino como la cuenta el Hijo de Dios. Abramos el corazón al Espíritu Santo y recordemos un último elemento que es fundamental. ¿Qué significa cortar y cavar? Significa volverse a aquel que puede hacer tu mano nueva, aquel que te puede poner ojos nuevos. Esto no significa un acto de fe simplemente de oración, no significa un hecho de conversión interior, de cambiamiento de un corazón a un corazón nuevo, significa acercarse al fuego del Espíritu Santo, significa acercarse a que Jesús te pueda absolver el pecado. Significa un acto de contrición y una confesión concreta. Significa nutrirse de la Eucaristía, que es el pan del cielo cotidiano. Significa bautizar. Significa vivir de los elementos que Jesús instituyó en la tierra para poder hacer este camino extraordinario de vida humana. Agradezcamos veramente al Señor y sigamos con esta celebración. Sea lodado el nombre de Jesús, José y María.